Arrancamos un nuevo manifiesto cinematográfico y vamos a estar charlando con Javi Giglio, actor, docente, productor, y luego me corriges el apellido, que seguro la he liado. Él nos acompaña desde su perspectiva como actor y a otras facetas que ha ido descubriendo también en el sector tanto teatral como cinematográfico. Hace 10 meses que está viviendo en Barcelona, así que vamos a poder abrir fronteras y charlar también de lo que es la experiencia del sector cinematográfico en Argentina, un país que a mí me llama mucho la atención y que también desde aquí admiramos muchísimo por su trayectoria cinematográfica, así que no me extiendo más y hola Javi, ¿qué tal? Hola Julia, ¿qué tal? Muy bien. Encantada de verte de nuevo en la Bostik. Así es. Bromeábamos hace un ratito que solo nos hemos visto en la Bostik. Doy fe que existo más allá de este espacio, aunque es un sitio maravilloso y estamos en otra de las salas y siempre tienen su encanto, ¿no? Así es, sí. Cada vez que vengo descubro un lugar nuevo, una sala nueva y como te comentaba también, al abrir una puerta aquí se abren otras 10, no solo espaciales, sino también creo que de proyectos metafóricas, por eso creo que estoy aquí sentado. Seguro, porque bueno, ya nos conocíamos de un proyecto que ojalá en breves también pueda comunicar, cinematográfico, donde fue muy divertido trabajar con improvisación con vosotros, con los actores, que a mí siempre es una faceta que me maravilla, así que hoy me lo voy a pasar muy bien. Me encanta el trabajo con la parte actoral, ¿no? Que muchas veces desde la parte técnica, no sé si te has encontrado, no sé si es tu caso, luego vamos a ir entrando en detalle, pero yo sí a veces tengo compañeros que me dan un poco la sensación de que tienen un respeto, ¿no?, al trabajo con el actor, y para mí introducir lo que es el trabajo de casting, de improvisación, de pruebas de vestuario, cualquiera de estas herramientas, e incluso en etapas de guión, es una maravilla, se exploran muchísimo más en profundidad, ¿no?, los personajes, y salen ideas que en papel tú solo en tu casa sería muy complejo que pudiéramos llegar a tener. Sí. Pero antes de que yo me adentre, que yo me arranco y no paro, ya me conocéis. ¿Quién es Javi? Bien. Y por favor dime bien tu apellido. Bien. Es que mi apellido yo creo que lo puedo decir de muchas maneras. De la manera que a mí me gusta que suene es Giglio, pero lo hago sonar argentino con la Y argentina, la Y porteña, porque Argentina la verdad que es muy grande, sí. y ese sonido tan característico o que tanto nos identifica es sobre todo de Buenos Aires y no tanto del interior, que Argentina es más que Buenos Aires, aunque nos cueste verlo de esa manera o que gente lo acepte. Bueno, yo también me voy por las ramas. Mi apellido, nos hemos metido en un jardín, yo ahí no te puedo acompañar. Muy bien, pero mi apellido es Giglio, en italiano Giglio sería. Perfecto. Y así como decía, soy actor, licenciado en actuación, estudié en Buenos Aires, pero bueno, la vida me llevó a hacer de todo un poco. Descubrí la docencia en la universidad donde también estudié, que yo venía escuchando los otros encuentros que tenían y creo que tu caso era de que habías aparecido en el aula como docente varios años luego y sin querer uno se compara y yo decía, claro, yo no, mi experiencia en el aula fue salir de estudiante y entrar como docente. Fue continuado, todo, ¿no? Continuo, que no le quita ni mérito, ni le suma, ni le resta, pero es mi experiencia que al entrar como docente me ha gustado muchísimo y descubrí una faceta que creo que sirve mucho a la hora de crear, a la hora de analizar el arte, y creo que el artista, que bueno, ya entraremos un poco, pero el artista todo el tiempo tiene que estar analizando su propia obra y las obras ajenas, ¿no? Entonces agradezco mucho el que se me haya abierto esa puerta. Y bueno, luego, porque no alcanza, porque uno siempre quiere más, empecé también como asistente de dirección en obras de teatro
Mi experiencia sobre todo es teatral, si bien tengo alguna experiencia en lo audiovisual y en lo cinematográfico, es sobre todo teatral, porque la escuela en la que estudié es teatral, sobre todo, aunque también he hecho talleres, cursos y me he perfeccionado en actuación frente a cámara. Y también como productor, que eso es una faceta que me encuentra aquí en Barcelona, yo creo que por necesidad, bueno, como todo, ¿no? Incluso la primera decisión de ser actor y de elegir, siempre que me preguntan por qué soy actor, entre otras mentiras que digo o invenciones que me surjan en ese momento, improvisaciones, ¿no? Que me surjan en ese momento, digo, porque no podría no serlo, ¿no? Como la necesidad de hacer esto, de hacer esta profesión que hago. La verdad es que el cine, mira, yo me comparo mucho, o me siento muy identificada con esto que estás diciendo, es casi salud mental. O sea, es renunciar a esta profesión significaría renunciar a una parte que te define, ¿no? Y que forma parte de la identidad artística, en este caso, o de la propia identidad. Y las veces que también analizando un poco, sí que hemos vivido épocas duras ahora con pandemias y estamos todos como un poco intentando entender qué nos ha pasado, pero si no tuviera, o si esto que noto que me define tanto no formará parte de mi vida, o las veces que no lo he tenido, sí que he observado como que mi felicidad disminuía, ¿no? Por tanto, no es una necesidad, es una característica propia, casi. Así que en ese sentido creo que muchos nos entenderán y que también está bien abrir esa puerta, ¿no? De que al final las profesiones, ya sabemos que muchas son para pagar facturas y son necesarias, pero no podemos renunciar a aquello que nos define. Así es, pero creo también que como artista, o hablo en lo personal, pero me parece por lo que he compartido con colegas, quizás un abogado o un médico tenga la necesidad de ejercer su profesión a su manera. Pero creo que el artista tiene la necesidad de decir algo, que no se entienda, se podría decir, porque creo que toda obra... No te he entendido. Claro, eso mismo quería decir, porque creo que toda obra de arte no está terminada nunca, ¿no? Que la termina a su manera, pero que no termina de terminarse el espectador, ¿no? Entonces yo puedo hacer una obra de teatro, puedo hacer una película, un cortometraje, un video, una canción, una pintura, pero el que va a terminar esa obra de arte es el que la ve. Totalmente. Y yo como artista tengo que ser consciente de eso, y por más que yo quiera decir lo que quiera decir, nunca va a llegar. Tú tienes que tener clara tu propuesta, tienes que tener una base coherente para ti como creador, pero tienes que aceptar que una vez la abandonas, ¿no? O la lanzas al terreno de juego, cada uno también la puede hacer suya. Así es. De alguna manera. Así es. Aprovecho para puntualizar una cosa que decía al principio. Llevas 10 meses en Barcelona y tengo la curiosidad de preguntarte si, y supongo que mucha gente que nos esté escuchando también, es... ¿Qué comparativas haces a nivel de creación, a nivel de poderte dedicar o a nivel del sector entre Argentina y Barcelona, o Buenos Aires y Barcelona? Y Barcelona. Es una buena pregunta que creo que la respuesta la sigo buscando y encontrando. Es cierto que mi faceta como actor de medios audiovisuales es más lo último de mi carrera, y quizás en Buenos Aires me agarró mucho en la pandemia, entonces la necesidad también de buscar esa faceta y no quedarme solo con lo teatral. Entonces creo que en realidad, básicamente creo que es un poco igual, ¿no? Como la necesidad que hay en las personas de hacer obras de arte, de crear, y de buscar la manera de hacerlo, ¿no? Como la necesidad de hacerlo y de
cómo se logra. La pregunta esa de cómo se logra, creo que está aquí como está allá en Argentina. No sé si notas más facilidades o iguales. Se podría decir casi que hay como dos grandes caminos, si lo podemos simplificar tanto, que sería el interpretar en este caso un papel a través de un casting, ¿no? Un camino de un proyecto de terceros, una productora, una televisión, quien sea, o un proyecto propio. Claro. Que en ese sentido el actor y el director también se asemejan muchísimo, tienen esa necesidad creativa de explorar, porque al final somos exploradores y si hay que jugar a experimentar, pues muchas veces necesitas hacerlo con tus recursos para sentirte más libre, ¿no? Y con menos responsabilidades quizás. No sé si en ese sentido, si notas una diferencia en lo que son las oportunidades a nivel interpretativo, a nivel actoral, ya sea en el teatro o en el cortometraje, es un poquito en ese... Luego entramos, si quieres, a matizar si se puede o no vivir de ello. Vale, es que creo que va o si quieres lanzarte ahí, sí, porque creo ya que podemos entrar en ese... Claro. Porque creo que es el tema también, ¿no? Estamos hablando de dirigir, estamos hablando de guionizar... Estamos hablando de países, no sé tanto en Argentina, creo que Argentina sí tiene un terreno teatral bastante consolidado, aquí también, pero lo que es el sector cinematográfico a nivel de industria lo estamos consolidando y eso se nota en las oportunidades, no sé cómo lo percibes. Sí, digo de quizás entrar de lleno porque creo que van de la mano, o como actor yo lo veo que va de la mano. Posibilidades de actuar en un cortometraje, en un video promocional, en un video institucional o de un videoclip o lo que sea. ¿Eso formaría parte de del trabajo del actor? Creo que hay tantas aquí como allá, de todas maneras, porque la necesidad de los jóvenes, que es tan necesaria, esa necesidad para la sociedad de crear y de expresarse, está. Y en lo que es el estudio de la técnica del cine o de la técnica actoral, está. Entonces, proyectos hay como muchísimos. Ahora, ¿tengo el tiempo para poder participar de esos proyectos? ¿O esos proyectos me dan el rédito, el recurso para poder dedicarme a esos proyectos y nada más? No, la respuesta es no, así lisa y llanamente, ¿no? Ahora, yo creo que tanto en Barcelona, aquí, como en Argentina, yo veo que está creciendo mucho la producción, sí, rentable, y no solo, y acá me abro un poco a nivel mundial, ¿no? Que está creciendo mucho la producción rentable con este tipo de productoras que pagan mucho, no las quiero nombrar, pero creo que todos sabemos cuáles son, con largar series, largar películas, miniseries, cortometrajes, como que hay mucha producción. Creo que es muy importante ver qué tipo de producción es esa, ¿no? Y creo que esa es una pregunta a la que uno siempre se tiene que estar haciendo. Más allá de la respuesta que sea, más allá de la respuesta que uno quiera o la decisión que tome luego de esa respuesta, ¿no? Y ahí, si alguien que ahora quiere empezar, que está terminando el bachillerato, por ejemplo, que son los estudios aquí previos a iniciar una carrera, y estamos hablando de este punto, ¿no? En el que sí tenemos grandes plataformas, como veníamos nombrando, que hacen producciones porque también están más afines a sus países de orígenes, donde hay una industria quizá más consolidada, pero igual sería un número menor de proyectos en relación a todos estos proyectos quizá más pues, teatrales, personales, de cortometrajes, de otro tipo de cine, que ahí sí que no podríamos decir que sea tan sencillo o casi imposible sacar un sueldo de ese tipo de trabajo, ¿no?
me gustaría como hacer un poco esa reflexión, ¿no? Si nos planteáramos ahora en ese punto inicial en el que tengo que arrancar mi carrera y quiero ser actor, seguro que tú recuerdas ese momento tuyo. ¿Qué ha ocurrido en ese tiempo? ¿Qué es, por un lado... Bien, te voy a contar mi experiencia. Pero totalmente, yo creo que es un momento importante, Sí. y también quería con esta charla contigo entrar de lleno, porque el oficio del actor es uno de los más conocidos, que tristemente muchas veces siempre se hace la broma de quién no se dedica a la hostelería, Claro. no solo el actor, Claro. te lo puedo garantizar, el guionista, el cámara Sí, y sí, muchísimos otros. Sí. Pero un poco también para ser honestos, ¿no? Y para hablar de la realidad, del esfuerzo que eso implica a veces a nivel personal, de los sacrificios, de las personas que llegan o se mantienen. Si ahí también hablamos, no sé si quieres entrar o no, pero a mí me gusta muchas veces hablar también de un tema de condición de clase. Si no pasa nada, el que tiene recursos Sí. los aprovecha, eso me parece maravilloso, pero el que no los tiene y quiere arrancar esta carrera actoral, también que sepa un poco a qué se expone, ¿no? Claro. Bien, voy a empezar por mi experiencia. Yo cuando terminé el bachillerato, que también yo hice un bachillerato, no empecé con la carrera de actuación, no sabía qué quería hacer, como creo que todo joven de 18 años, o la gran mayoría. Empecé hotelería, justamente, en una universidad. O sea que sabía que en algún momento iba a trabajar de eso. Ibas a necesitar. Claro. Pero duré muy poco y empecé a estudiar música. La música ya era algo que venía estudiando. Empecé a estudiar fotografía, concursos de fotografía. Me tomé como ese año sabático, pero no sabático, de estudiar arte, lo que me iba apareciendo y lo que me iba necesitando y queriendo. Y cuando se me llegó el momento de decir, bueno, ahora me tengo que anotar en una universidad, ¿en qué me anoto? Y me surgió la duda de cine o actuación. O sea que también me es muy importante estar acá, en lo personal. Creo que decidí actuación, no sabría muy bien por qué. Porque, bueno, había un impulso... Sí, sabía que las dos era una carga horaria demasiada que ya no podía, porque aparte seguía estudiando música en ese tiempo, entonces tenía la escuela de música y no podía, ya 2 universidades, Claro, era algo imposible. Y me decidí por actuación sin saber si iba a entrar, porque era una carrera en la universidad donde tenía que hacer un curso de ingreso que podía no entrar. Allí creo que es un poco más fácil, no sé cómo funciona aquí, pero la universidad pública uno se anota y te anotás y entras. ¿Así? ¿Así de fácil? Así no, de fácil. aquí creo que no es así, ¿eh? Dependiendo que... Yo imagínate que Claro. después del bachillerato, en mi caso, tenía que hacer un examen de selectividad y dije, mira, Sí. yo me planto aquí, yo quiero hacer cine. Claro. No quiero... Claro. Aparte me metí en un fregado de un bachillerato tecnológico, bueno, Claro. algo muy complejo. Sí, allí dependiendo qué carrera te pueden poner un examen de... Haces una prueba de acceso. Claro, una prueba de acceso, pero que si la das mal, al año siguiente la puedes dar y si la das bien Sí, entras. aquí también puedes ir Claro. repitiéndolas, Vale. pero les tenemos un poco de pánico. Creo que van a cambiar eso, pero no, Vale. no estoy muy al día, la verdad. Y bueno, entré en esa universidad maravillosa que para mí es un segundo hogar. ¿Cómo se llama? Ahora, porque fue cambiando los nombres, Universidad Nacional de las Artes, en el Departamento de Artes Dramáticas. Hombre, tiene un nombre muy bonito. Sí. al menos. Y la casona, o sea, se llama Cunil Cabanellas, que fue un actor acuerdo. en Argentina muy importante. Pero bueno, entré en esa universidad y creo que me fui decidiendo cada vez más que era mi lugar y mi profesión a medida que iban avanzando en los años y en las materias y en la instrucción que iba teniendo. Siempre fui una persona de pensar y de analizar mucho las cosas y era una carrera que no solo me enseñaban a actuar, entre muchas comillas, muchísimas, porque es muy difícil enseñar a actuar. Sí, sería una pregunta para otro podcast casi, que es... Sí, ¿no? hay Los estudios de interpretación, ¿qué son? Claro, ¿no? hay un director que dice que actuar no se enseña, sino que se aprende, que estoy muy de acuerdo con esa definición. Pero bueno, cada vez que iba avanzando en esa carrera fue como realmente es mi lugar. Y yo creo que para las personas que se toman
ese momento de duda, de decir, es mi carrera, me gusta, me animo, no me animo. Es como todo en el arte, creo, hay que probar, ¿no? Toda la vida. Y a veces sí que es una cuestión de impulsos, ¿no? Claro. De sentir dónde encuentras un lugar que de algún modo conecta contigo. Tal cual. Y eso lo vas descubriendo también a través de este análisis que apuntas y de irte observando. El trabajo de la interpretación también tiene mucho de autoobservarse, de analizarse en pantalla si ya vas pasando la interpretación. Pero siguiendo un poco el camino que me interesa, ¿qué pasaba con vivir de ser actor? Bien, sí, todavía no lo logro, si es que algún día lo lograré. ¿Te puedo preguntar cuántos años más o menos sí, han pasado? Desde en el 2008 fue que inicié en la universidad, que yo siempre lo marco como mi inicio en la carrera. Si bien mi carrera artística, por decirlo de alguna manera, siempre estuvo, porque desde niño hice música, también hice talleres de teatro y qué sé yo lo inicio en esa universidad desde el 2008. Yo más o menos creo que en los países no sé en los países consolidados, igual algún día tenemos a alguien que ha estado no sé, en Estados Unidos, que es uno de los lugares que ciertamente la industria lleva muchos años consolidada, pero sí que está bien compartir un poco estas cifras que pueden asustar, que no lo decimos para que se eche la gente atrás, pero para ser realistas, ¿no? Sí que pueden pasar tranquilamente unos 10 años. Es muy fácil que pase un tiempo... Sí, y creo que lo importante, y me lo digo a mí también, ¿no? Como es nunca dejar de avanzar, ¿no? Yo llegué aquí a Barcelona sin saber qué hacer. Pero te presentaste a un casting a la primera semana, que fue donde te conocí. Donde te conocí, así Lo tenías muy claro, en realidad, que sí que venías a Barcelona y que esa faceta tuya casi da la sensación que es lo prioritario. Sí, tal cual, porque es lo que me mueve, ¿no? Yo también aquí en Barcelona he trabajado de otras cosas, en lo hotelero, en lo gastronómico, pero siempre tratando de mantener por lo menos mi rincón de seguridad que de seguridad, y quizás se asocie la seguridad a algo cerrado y seguro, pero la seguridad en este caso es de abrirse, ¿no? De poder expresarse y ser quien realmente uno es, de alguna manera, ¿no? Porque yo creo que todo artista sabe esto que te comentaba, quiere decir algo y no sabe muy bien qué, pero tiene la necesidad de decirlo. Y se da cuenta, si es que se logra dar cuenta de qué es lo que quiere decir en el transcurso de la creación de la obra de arte. Totalmente. Que me parece de las etapas más hermosas. Sí, por eso me gustaba cuando decías que es un continuo, porque realmente el proceso creativo es muy amplio y de ahí van saliendo los proyectos, pero el proceso es una constante, ¿no? Así es. Y perdón, que yo también me suelo ir, y creo que aquí en Barcelona descubrí también la faceta esta como productor, que hace muy poco, hace 2 meses que más o menos, que empecé con un chico a producir eventos artísticos, que, bueno, no sé, también si lo puedo decir. Aprovecha la pantalla que te ofrecemos. Que la productora se llama MP Producciones, estamos justo ahora con algo que también... MP Producciones. Son mis siglas. Mira. Gracias, no te queremos robar nada. Pero bueno, justamente ahora estamos también con un ciclo que quizás lo hagamos festival de cortometrajes. Muy bien, qué chulo. Sobre todo apuntando porque vemos la necesidad, porque conocemos la necesidad como artistas y porque vemos la necesidad en el mercado de la gente joven de poder mostrarse, ¿no? Porque esto mismo, que la obra de arte se termina o no se termina, pero avanza cuando se muestra. Entonces... Y no es mostrársela a mi mamá y a mi papá y a mi hermano. Sirve totalmente por la satisfacción personal mía y de mi familia, ¿no? Pero también por la satisfacción profesional de uno de decir, muestro mi obra de arte. Y también te enfrentas a esa exposición, Así que es. también forma parte, y también aprender a lidiar con
la respuesta del público. No quiere decir que siempre tengamos que amoldarnos a la respuesta, pero observar qué está ocurriendo sí es importante, en función de si quieres hacer un proyecto pues más comercial, para tener también unos ingresos, que es algo muy lícito, muy sano, o por si quieres hacer algo mucho más experimental también, saber adecuarlo a un público específico, ¿no? O sea que los públicos pueden ser muy amplios y también segmentados, pero es verdad que es importante esa exposición y observar esa respuesta. Sí. Y un poquito en resumen, entonces estamos dando tips positivos, pero también que la gente sea consciente de que depende de qué figuras dentro de las ramas artísticas, en este caso más cinematográficas o teatrales, sí son una carrera de resistencia. Sí. Entonces me parece bonito como tú lo unes a esa necesidad personal, a esa identificación que tiene ya una recompensa en sí por hacerlo, que no significa que no queramos o que no se quiera tener unos ingresos, pero que el hecho de hacerlo ya en sí tenga un sentido. Sí, es que creo que también la resistencia, y vuelvo un poco atrás con la pregunta que me habías hecho sobre las clases sociales, cosa que no me parece menor. Es un factor. Es un factor muy importante. Seguramente que en las clases sociales más bajas la resistencia tenga que ser multiplicada por uno no se lo puede imaginar, porque también son experiencias muy personales. Pero también creo que no desmerecer a alguien de la clase alta, que quizás su resistencia no es por lo económico, pero sí es por el ser aceptado por el típico, quizás, estereotipo de decir el hijo del médico tiene que ser médico, el hijo del empresario tiene que seguir la empresa y no podés dedicarte al arte. ¿Qué es eso? Pero ahí hago una puntualización y estoy de acuerdo, simplemente que uno podríamos decir que es un factor más externo y el otro más interno. Totalmente. Y entonces lidiar con factores internos depende de ti y no tienes una resistencia, sé que estamos hablando en estos términos, y lidiar con factores externos de que casi yo pensaba, mi primera producción ejecutiva es cómo organizo mi economía doméstica para poder dedicarme a... Primero porque necesitas estudiar, después y los estudios aquí no son nada económicos, los estudios de cine son caros. Y cuando consigues, si es que no quiere decir que solo puedas acceder estudiando, en eso lo hablábamos también en uno de los posts anteriores con Juanma, y es de acuerdo, al final es aprender significa ponerse en acción, ¿no? Muchas veces, y rodar, y proyectar, y distribuir, y compartir con amigos. Pero sí que cuando vas avanzando años, ¿no? Y tienes que, o aspiras también a un nivel personal a cosas distintas, no es lo mismo los 20... Que igual que hablamos del factor social, también hablamos del factor de juventud. Bueno, claro, el factor de juventud tienes a tus padres que te hacen de productores ejecutivos y te gestionan, te quitan mucho tiempo. Hay que ayudar a los padres, eso no quiere decir, pero muchas veces te ayudan pues porque compartes al menos, en mi caso que éramos 3, pues el hacer la comida, la compra, o cuando ya estás solo, pues recae eso. Más el mundo burocrático, que no sé en tu caso, pero a mí a veces me desespera, parece que estamos en una rueda de hámster, atrapados en impuestos, facturas, devoluciones de cosas que no entiendes, y dices, joder, si es un trabajo más casi, ¿no? La rueda burocrática. Y sí que hay también, hay muchos factores, no solo el de la clase social, pero claro, lidiar con un factor externo que no depende solo de ti, casi eso también ha sido un gran aprendizaje en mi caso, y te vuelves analista de mierda, no puedo cometer este error porque igual me quedo sin el piso, sin compartir vivienda con no sé quién, o se me enfada el compañero de piso porque mis horarios son no sé qué. Es que... Que lo que podríamos hacer es aprender un poco, a veces tengo la sensación, igual soy yo, y por eso también hago estos podcasts, que se me abra mundo y que me lleguen muchísimos otros comentarios, pero en casi siglos anteriores, personas como Lorca, por ejemplo, uno de los grandes también dramaturgos de este país, una persona de clase
adinerada, acomodada, pero una persona también muy consciente y muy real de que su circunstancia no era la de todo el mundo. Y entonces se mezclaban y se ayudaban un poco, o había quizá esa voluntad. Sí. Entonces, igual también estaría bien recuperar un poco eso, es decir, ayudémonos un poco más independientemente de nuestras clases, pero sin perder la conciencia de que unos u otros implican limitaciones a veces. Totalmente, y creo que en ese sentido, bueno, es que me entusiasma tanto, está bien, recién lo estoy arrancando esta faceta mía de productor, porque, y en esto sí marco algo quizás entre Buenos Aires y Barcelona, sobre todo en lo teatral, que bueno, Buenos Aires es una de las ciudades con más teatros en el mundo, cosa que no es menor, pero uno quizás que no es de Buenos Aires o no es de Argentina escucha eso y dice, ¡ah, tantos teatros! Sí, claro, pero hay teatros que son para 30 personas y eso es un teatro. Y es un teatro que funciona y es un teatro que tiene programación de lunes a lunes. Pero me parece precioso. Es hermoso y es una producción... Ojalá con el cine. También. Claro, y es una producción que al haber crecido profesionalmente, culturalmente en esa ciudad, yo creo que nos da esta resistencia, este empuje de decir, se puede hacer de cualquier manera. O sea, medios sobran para hacerlo. Y que a veces y la necesidad te puede volver muy creativo, y es un aliciente también. Entonces, creo que por lo menos por lo que voy viendo aquí, quizás me equivoco, pido perdón si es así, pero no hay tanto de esa producción aquí en Barcelona. No. Y no es que esté mal, ¿no? Las producciones que hay son muy buenas, son a mayor escala y están muy buenas, también hay allá en Argentina, pero esa necesidad y esa experiencia que tenemos yo y mi compañero en la productora, queremos como compartirla también para incentivar a esas personas que están iniciándose en decir, se puede, ¿no? Y que puede tener un circuito. Y que, claro, y que el circuito lo armemos nosotros. Digo, no nosotros productora, nosotros artistas, nosotros con las personas que quieran armar ese circuito. Por eso me parece muy válido este espacio de manifiesto, ¿no? Como... Bueno, que si queremos algo, pues intentémoslo, claro, con los medios que tengamos a disposición. Y lo más importante, y así aprovecho a saludar al equipo, que también son las personas. Es decir, es un trabajo de equipo, pero tenemos la suerte de que cada vez con menos medios. Eso no quiere decir que se pueda hacer todo con pocas personas, no nos equivoquemos. Hay ideas que se pueden desarrollar con pocos medios o con un equipo más reducido. Y lo importante es experimentar, porque es verdad que durante la creación te vas encontrando. Así es. Sí, algo que también lo charlaban en la charla anterior del manifiesto, esto de que si la idea es personal y lo haces solo, bienvenido sea. Si lo podés hacer solo y no necesitas a alguien más, bienvenido. Ahora, si necesitas, sabés que hay gente que necesita que vos vengas con una idea, ¿no? Exacto. Que las ideas quizás no se nos ocurren a todos, que todos capaz tenemos la necesidad y el empuje y la voluntad de hacer, pero que capaz falta ideas o cómo bajar esas ideas a la realidad. Y cómo hacerlas viables, y quizá alguien tiene un perfil mucho más específico en la producción o en la distribución, y el sabernos escuchar y entender las necesidades de todos puede hacer crecer los proyectos. Así es. Voy a hacerte las preguntas ahora sí del manifiesto, porque te va a parecer increíble, pero llevamos pasados los 30 minutos, se está muy bien charlando y más de lo que nos gusta, como no. Así es. Y vamos a hacer las dos preguntas del manifiesto. Te las hago seguidas por si las quieres entremezclar. Vale. Pero y si ya veo yo, si te dejas alguna, te la como me estás conociendo, ves que tiro te la todo. repito. ¿Crees uno necesario hacer un manifiesto, en este caso cinematográfico, en 2022? Y si es así, ya me explicas tus porqués. Sí. ¿Y cuál sería tu propuesta? Vale. Sí, la respuesta es sí. Sí, porque la palabra manifiesto ya de por sí implica históricamente, y cultural y políticamente algo muy importante, y también
implica poner de manifiesto, ¿no? Lo que está. Entonces, creo que como artistas de la actualidad, del 2022, es muy importante decir en voz alta lo que estamos viendo, ¿no? Sea lo que sea, ¿no? No importa el qué, y aunque haya personas que vean lo contrario, pero como artistas es importante decirlo en voz alta sobre todo para poder llegar al debate, ¿no? Al debate y ahora sí, como lo que implica más artísticamente un manifiesto, sentar unas bases, pero no sentar unas bases que tengan que ser regla, sino sentar unas bases que sean, y capaz ahora sí me voy a la segunda pregunta. Por supuesto. Ahora pon en voz, claro, en voz alta, claro. en negrita y en mayúscula, si quieres. Lo que va, que mi padre, voy a citar a mi padre, desde chico siempre me decía, la única cosa prohibida es no pensar. Y yo creo que es algo muy importante. Quizás yo pienso de más, que tampoco está bien, ¿no? Pero lo entiendo también. Pero me parece que es muy importante no olvidarse que hay que pensar en general. Y en este sentido, yo digo lo que me parece, lo que estoy viendo, ¿no? Tú vienes o vos vienes con tu visión que es distinta y pensemos juntos qué es, no la solución, ¿no? ¿Qué es la síntesis, para citar a un filósofo, ¿no? Exacto, y mira, me gusta mucho esta reflexión tuya, porque al final el pensemos también es el escuchemos fuera de nosotros y construyamos desde todas las realidades. Sí, es que creo que no es menor, ya me dirás vos desde el rubro de más director y guionista, aunque creo que también, pero desde el rubro teatral o desde el rubro actoral, es una profesión completamente colectiva, ¿no? Totalmente. Y aunque hagas una obra solo, la dirijas, la escribas y la actúes solo, vas a necesitar siempre al público por lo menos. y que sea y que toda obra de arte, volvemos un poco a lo mismo, ¿no? Que siempre es colectiva y necesita de alguien más, necesita del pensamiento y necesita de la reflexión colectiva, necesita de esto, del buscar en conjunto, creo yo. ¿Crees que hemos perdido un poco? ¿O es una percepción solo? Yo creo que no. Es difícil la pregunta porque la respuesta creo que sí y no. ¿Qué es lo que tú sientes? Yo creo que está muy reglada la producción por el mercado, ¿no? Que no podemos olvidarnos de eso, que obviamente uno necesita comer y necesita que tener un trabajo de lo que sea rentable. Mejor si es de un trabajo de lo que a uno le apasiona, como en mi caso la interpretación, la dirección, lo que sea artísticamente. Pero creo que al estar reglada por el mercado, uno puede ser que termine corriendo, ¿no? Ese colectivo, esa necesidad colectiva. O sea, sí, uno termina trabajando en conjunto, pero no hay equipo, no hay grupo. Yo vengo de pensamiento. De pensamiento. Yo vengo de una formación que es muy de grupo. Y grupo como somos todos iguales y todos pensamos el proyecto en conjunto y todos lo armamos en conjunto. Más allá de quién lo dirige, quién lo escribe. No es que todos lo dirigimos, todos lo escribimos, pero sí es en conjunto, es en grupo. Y me parece que si bien hay producciones que sí lo mantienen, quizás esas producciones es difícil que sean rentables. O quizás eso es lo que hemos perdido un poco históricamente hablando, ¿no? Sí. De esos colectivos artísticos. Hay un matiz que quiero apuntar para que no se nos malinterprete, que es que estamos hablando mucho, o hemos repetido varias veces, la necesidad personal, la trayectoria, pero que no se confunda esto con
con algo, sí que hay algo, iba a utilizar la palabra egoísmo, ¿no? No es solo un egoísmo, porque también considero que sí que hay una parte que es personal, pero como muchas otras actividades cotidianas o profesionales, pero también hay en el arte o en el cine o en esa exploración una mezcla que va de la mano también con ceder o con hacer algo un poco desde la humanidad para la humanidad, Sí, es que bueno, precisamente por eso creo se me viene como ahora a la cabeza, toda obra de arte es un manifiesto en sí, ¿no? ¿Ese es un punto? Ese podría ser un punto. Perfecto. Y hacerse cargo, punto y seguido, hacerse cargo de esto. De que importante, responsabilizarse. Responsabilizarse, tal cual, porque yo no es que estoy en contra, porque todo lo que le sirva a las personas en lo personal, bienvenido sea para ellas, ¿no? Pero a mí cuando me vienen a decir que han empezado un curso de teatro porque eran tímidos o porque necesitaban desenvolverse o para hacer terapia y qué sé yo, es como, bueno, bien por vos, el teatro no es eso. Vos estás haciendo otra cosa para mí, ¿no? Y creo que toda obra, toda expresión artística que solo se queda en uno es más terapéutico que artístico. Entonces yo si pinto un cuadro y lo pinto y no lo ve nadie, es porque yo tengo esta necesidad personal y egoísta, sin malos... sí, es una parte de tu cotidianidad, como cualquier otra. Claro, esta necesidad como egoísta de decir, tengo que hacer esto, perfecto. Si te sirve para relajar, para salir del estrés cotidiano y rutinario... Para encontrar otras partes de ti, lo que quieras. Bienvenido sea, porque todos queremos una sociedad mejor, creo. Pero creo que sí, que la necesidad es colectiva también. Hay una necesidad también altruista, por decirlo así así. Así es. ¿Qué puntos o cómo sería para ti un manifiesto? Ya que has dicho sí. Eres, creo, el primero que dice sí, creo que hay que hacer un manifiesto. Me gusta... es que el manifiesto también incluye eso, la contrariedad, ¿no? Claro, es que el manifiesto creo que es... y en esto voy a discrepar con la primera charla que tuvieron. Ahí me encanta. Creo que uno se puede retractar y contradecir del manifiesto que estamos firmando hoy. Y creo que ese es otro punto para los artistas, ¿no? Como, si no te sirve este manifiesto, busca otro. Crea otro. Pero hazlo. Sí. Y dinos en qué, así nosotros te decimos el por qué, y volvemos a hablar, volvemos a este debate. Diálogo, ¿no? Debate sano y constructivo. Porque creo que la necesidad de sentar bases no es sentar reglas, no es sentar límites. Quizá estamos muy acostumbrados, o hemos tenido muchos ejemplos así, y quizá una de las cosas que debería tener esta propuesta de manifiesto, o este manifiesto que ahora estamos ya firmando y filmando, haciendo, sería encontrar quizá otros lenguajes, otros marcos. Quizá no son es verdad que han habido manifiestos que han tenido sus puntos, quizá este no debe ser así, y el reflejo de la sociedad ahora nos lleva para otro lado. Es que creo que es precisamente eso, como la sociedad ya no se bancaría, no sé cómo decirlo, ¿se entiende? No se bancaría un manifiesto de ese estilo. Aunque está apareciendo quizás políticamente pensamientos de ese estilo, ¿no? Sí, estamos como retrocediendo en algunos aspectos, pero bueno, creo que la evolución siempre conlleva este juego constante. Así es. Esperemos que sea más pasos hacia adelante que no hacia atrás. Claro, pero artísticamente creo que, si bien hay artistas que puedan expresarlo así, yo creo que artísticamente en general no se lo bancaría, porque el artista en sí sabe que tiene que ser multitasking, tiene que hacer más de una cosa a la vez, porque los artistas de hoy en día son esos, ¿no? Y en esto entra una duda y una pregunta que siempre me hago de qué es ser un actor, ¿no? ¿Qué es ser un intérprete? O sea, y vuelvo a las productoras y a las plataformas que manejan de alguna manera el mercado, porque es más probable que pongan de un protagónico a un influencer que tiene
tantos seguidores, millones de seguidores, que a un actor, o a un bailarín o lo que sea, que sea en el proyecto artístico que sea, que tenga valor artístico. Se entiende por un lado, por eso digo por eso me surge la duda. ¿De qué significa? ¿De qué significa? ¿O qué significa hoy en día? ¿Qué significa en este contexto hoy en día? En el que tenemos. Me Así dicen por es. aquí que llevamos bastante tiempo Sí. charlando, pero quiero, antes de que te arrepientas, Sí. bueno, luego te haré la petición de lo que has capturado vale, en tu sí. móvil, pero antes, si quieres añadir algún punto, si alguna reflexión, tienes tu último, bueno, nunca es último, Vale. pero en este momento, en esta cápsula, Bien. tienes un momento para poder añadir. Bien, sí, creo que, o sea, perdón por el tiempo, sé que No, me voy. Sí, a mí y- me gusta porque en realidad durante toda la charla ya estáis Sí. apuntando Sí. cuál es vuestra perspectiva del manifiesto. Sí, sí, Pero quizás- una cosa es el inconsciente que se va dando Ah. mientras charlamos y la otra es, ahora te lo digo en modo Claro, consciente. claro, sí, a mí creo que me quedó a hablar y digo lo Claro. poco que puedo decir en este tiempo, hablar sobre la interpretación, que es mi profesión. Yo creo que desde la interpretación, si se puede sumar al manifiesto, es un poco lo mismo como la investigación, y creo que vuelvo un poco al principio de cómo nos conocimos. El proyecto era de escribir un guión, lo digo para la cámara, Sí, los que por no lo supuesto. conocen. A mí me encantan las metodologías. Era escribir un guión desde la improvisación, pero desde el formato audiovisual. Y creo que la interpretación es... Creo que el manifiesto tiene que incluir la comunicación sí, la comunicación entre departamentos, entre lo interpretativo, el guión, el director, el productor, o sea, todos. Ahora sí que vamos a ir cerrando. Vale, sí. Y voy a lanzarte la pregunta que hago siempre al final. Sí. ¿Qué es lo último que has grabado con tu móvil? Vale. Bien, También puede ser visionado, pero me gusta más si lo has grabado. Sí, vale. Voy a confesar que ya sabía que se venía esta pregunta y, Y vengo preparado. Lamentablemente, o sea, no sé si vengo preparado, pero sí estuve condicionado esta semana a ver qué grababa y qué no. Pero voy a mostrar lo último que he Perfecto. grabado, que bueno, Vamos a es el momento de chafardear los móviles. que ¿Quién fue- se dejaría chafardear la galería del teléfono y quién no? fue justo una... Por aquí me dicen que no. Bueno, depende del día, ¿no? Fue justo una de las producciones que hicimos en la productora. En un Música, festival, también. también música.